Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Cerca, escuchad. Era una noche muy oscura y aquella luz salió de pronto del cielo. La habitación se enfrió de repente y noté que algo me acariciaba el pelo. Creía que estaba solo. Oí la madera crujir y unos pasos acercándose. A ellos les ha pasado. ¿Y a ti? Tienes la oportunidad de compartirlo en el programa especial de Espacio en Blanco. Los mejores expertos del mundo del misterio y los casos más sorprendentes de los oyentes se unen en una noche especial. Escribe un correo a elmisterioseacerca@gmail.com. Cuéntanos tus experiencias con lo desconocido y asiste como público la noche del 5 de julio. El misterio te espera. Ese misterio se acerca y será la próxima semana. Y esta noche vamos a cerrar los teléfonos y los métodos de comunicación porque ha sido un aluvión de personas que queréis estar con nosotros, cosa que nos honra. Tenemos 50 y tantas plazas para hacer ese programa especial aquí en este estudio. Esta noche cerramos, como digo, las comunicaciones y nos pondremos en contacto. Mandar teléfono de contacto, mandar email y nos pondremos en contacto para deciros quién va a venir, quiénes sois los invitados para conocer a esos personajes que nos van a contar sus historias, algunas de un miedo tremendo, y a los expertos que van a estar con nosotros, algunos de vuestros elegidos. Y abrimos canales de comunicación. Esta noche tenemos, como siempre, libros. Algunos del autor que viene a vernos. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email. El muro de Facebook, buscar por ahí el Espacio en Blanco. Y el Blanco Radio en Twitter. Y el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Esperamos vuestras consultas, sugerencias, preguntas, todo lo que queráis. Y vamos ya a un avance de los temas que esta noche nos esperan, como siempre, con la recomendación de que no os perdáis un solo segundo de este apasionante viaje que ya comienza. En 1910, un desconocido pintor que vagabundeaba por las calles de Viena decidió entrar en el Palacio Hofburg, en una de cuyas salas se custodiaba el tesoro de los Habsburgo. No pudo evitarlo. Durante horas permaneció en silencio, observando extasiado uno de los objetos, aparentemente insignificante, de los que allí se exponían. Era la conocida como lanza del destino, el arma con la que el centurión Longinos atravesó el costado de Cristo. De ella se decía que aquel que la poseyese tendría el poder de crear imperios, salvo que la perdiese, entonces su final sería terrible. Aquel muchacho juró que algún día sería suya, y así fue. El 11 de abril de 1938, Alemania anexionaba a Austria al Tercer Reich, y aquel pintor, ya adulto, ordenaba que el tesoro de los Habsburgo, y especialmente la lanza del destino, fuera llevado a Nuremberg.
Aquel hombre se llamaba Adolf Hitler. Esta es una de las historias que esta noche nos van a llevar en pos de los objetos de poder que existen en este planeta. Será una historia apasionante, llena de aventuras, maldiciones y desgracias a la búsqueda del poder mágico y divino que poseen ciertos objetos. Y habrá más. El extraño mundo de las carreras será sorprendente. El espacio en blanco se abre una vez más hacia la aventura y el poder mágico de ciertos objetos. El misterio se acerca y está listo para ti. Disfrútalo esta noche junto a nosotros. Ahí están nuestras intenciones, saludar a nuestro primer invitado que ya llega, Lorenzo Fernández Bueno. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado, como siempre, de venir a la que considero, por supuesto, mi casa. Tu casa, sí señor. Compañero del Espacio en Blanco desde hace un montón de años. Mucho tiempo, demasiado, no lo digas. Muchos años. Escritor, periodista. Las expediciones secretas para alcanzar el poder eterno, es su último libro, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. 20 libros llevas ya. Este es el 20, sí, este es el número 20. ¿Cómo tienes tiempo a escribir tanto? Pues eso es lo que me pregunta sobre todo mi familia, ¿no? Que son los que se quejan principalmente. Pero bueno, tú sabes que cuando uno no tiene ningún tipo de pretensión a la hora de escribir, simplemente divertirse, pues creo que las cosas fluyen más, ¿no? Especialmente cuando los temas que tocas, en este caso, aunan las que son, yo creo que no solo mis, sino nuestras tres grandes pasiones. Por un lado, los viajes, por otro lado, la historia heterodoxa, esa historia que también existe, pero que los libros de texto oficiales no cuentan, y por supuesto el misterio. ¿Y cuántos años en esto del misterio? Si quieres decirlo. Pues no, sí, te puedo decir que muchos años, desde que cuando era muy pequeñito escuchaba Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, o sea que hace ya mucho tiempo. Eres un tío inteligente, siempre lo has sido. Dime una cosa, ¿por qué o quiénes han sido los grandes grupos de buscadores, antes de meternos en temas concretos, los grandes grupos de buscadores de objetos de poder? ¿Y qué es un objeto de poder? Pues un objeto de poder es un objeto que supuestamente está revestido por el poder de Dios. Da igual que en este caso sea el Dios cristiano, el hebreo, el que sea, da exactamente igual, porque lo que se nos dice de ellos es que quien los tenga precisamente en su poder logrará mantenerse en el poder de forma eterna. Yo siempre he partido de la idea de que cuando hablamos especialmente de la parte negativa de los buscadores, es gente que tiene el poder absoluto, y el miedo que tiene alguien así es precisamente a perder ese poder. Por lo tanto, intenta buscar algo para que no se lo quiten. Si lo encuentran en objetos que tienen esta leyenda, para algunos certeza de estar revestidos de esa magia, ¿no? Vamos a decirlo así, pues es lo que se busca, ¿no? Uh-huh. ¿Y quiénes son los grupos, los grandes buscadores? ¿Templarios quizá empezaron ellos? Los templarios yo creo que es que prácticamente han hecho de todo, ¿no? La historia de los templarios, si nos guiamos especialmente por lo que nos dicen los grandes historiadores heterodoxos, pues es que es demasiado rica, ¿no? Daría para muchas horas de conversación. Fueron quizás no tanto los buscadores como los custodios de muchos de ellos, ¿no? Ellos sabían dónde se encontraban, y cuando los encontraron finalmente acabaron custodiándolos precisamente para que no cayeran en malas manos. Uh-huh. También, por supuesto, la Orden de Rosacruz, ¿no? Tenemos noción de ella a partir del año 1678. Hay un documento que se llama Fama Fraternitatis, que es la que por primera vez habla de esta orden discreta, de esta orden hermética. Pero lo cierto es que sepamos, y es lo que nos dice la historia, fue fundada por Christian Rosenkreuz más o menos por el 1370, 1380. Por lo tanto, fíjate si era secreta, que hasta 300 años después nadie supo que existía, y sin embargo se ha perpetuado hasta el día de hoy. Está muy fusionada además con la masonería. De hecho, pues seguramente los oyentes, muchos sabrán que el séptimo y último grado de la masonería no es ni más ni menos que la Rosacruz, y ellos también han sido, quizás como los templarios, no tanto buscadores, sino protectores de este tipo de objetos. Uh-huh. Y luego faltarían los nazis. Estos ya sí buscaban. El último grupo. Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Y es una evidencia que creo que queda patente en este libro. Donde hay luz tiene que haber sombras. Una cosa no puede existir sin la otra. En este caso, las sombras están encarnadas precisamente en esa auténtica locura que surge del régimen nacional socialista, que encabeza no tanto Adolf Hitler, como
su segundo de a bordo, Heinrich Himmler, el SS, el líder de la Orden Negra, que estaba obsesionado con obtener todos y cada uno de los objetos de poder. Él quería el Arca de la Alianza, quería el Santo Grial en sus 3 acepciones, porque el Santo Grial no solo es una copa, él también buscaba esa esmeralda que nos dicen los mitos que cayó de la frente de Lucifer en el descenso a los infiernos. También buscaron, por supuesto, y obtuvieron, porque esta sí que la consiguieron, la lanza de Longinos. Esta gente, su objetivo era precisamente mantenerse en el poder eterno, alcanzar lo que se denominaba el Reich de los 1000 años. Menos mal que parece ser que no lo consiguieron. Dices que la lanza de Longinos sí la consiguieron. Sí, la lanza de Longinos, en esta introducción que hacía Rosa... Te habrá sonado, ¿no? ¿Te ha gustado? Y la verdad es que uno se me pone el vello de punta, ¿no? Porque la verdad es que escuchar tus palabras con una voz tan bonita es maravilloso, ¿no? Y con esta base musical. Hay que decir que ese pintor de acuarelas bastante frustrado, un hombre pues que vagabundeaba prácticamente por las calles de Viena en el año 1910, era un personaje que bueno, veía su frustración porque nadie le compraba las acuarelas. Era un pintor bastante malo, pero él estaba obsesionado con la historia, pero especialmente con la historia mágica de determinados objetos. Por eso cada día se apostaba delante del Palacio de Hofburg. Allí entraba, paseaba por los salones y se paraba concretamente en una de las grandes salas donde se custodiaba lo que se conocía como las insignias de los Habsburgo, el tesoro de la casa real más poderosa, más longeva de toda Europa, porque prácticamente estuvieron gobernando durante 800 años. Pues bien, él no se fijaba ni en el cetro, ni en la corona, él se fijaba en una lanza extraña que estaba postrada allí, y llegó a la conclusión ese pintor de que algún día sería suya, porque como decía... Espera, ¿y era la lanza de Longinos? ¿Está comprobado que era la lanza con la que...? Es una de las lanzas de Longinos. Que sepamos, hay 3. Una en el Vaticano que nunca se ha visto, no está expuesta. Otra que está en una iglesia de Armenia, que no se parece absolutamente nada a la que estaba en este Palacio de Hofburg, y luego la que sí tiene más visos de ser real por la antigüedad, por la estructura propia de la lanza, es precisamente la que se encontraba en ese Palacio de Hofburg. Bueno, pues Hitler en ese 1910 llegó a la conclusión de que cuando pudiera, esa lanza sería suya. Y ese momento ocurrió en el año 1938, en el mes de septiembre, cuando se anexiona de forma amigable Austria. En ese instante da la orden de que el tesoro de los Habsburgo y la lanza han de ser llevados al Museo de la Guerra de Nuremberg, concretamente a la capilla medieval de Santa Catalina. Por fin tenía la lanza, y a partir de ahí, no sé si por el poder de la lanza o por el poder de su ejército, lo cierto es que Hitler inicia una suerte de guerra relámpago contra la que nadie, absolutamente nadie, puede pelear. Primeros datos de esta historia que hoy queremos contaros, aunque no vamos a hablar tanto de nazis y de esas reliquias o objetos de poder que muchas veces hemos hablado de ellos, sino de otros más desconocidos. Pero digo una cosa, ¿tú crees que los templarios encontraron el Arca de la Alianza cuando anduvieron al comienzo de su historia en ese muro de las lamentaciones en Israel, en Jerusalén? Yo no sé qué encontraron, pero lo que encontraron fue lo suficientemente poderoso para que apenas 9 iniciales monjes guerreros, ¿no?, que fueron los que llegaron y los que estuvieron allí prácticamente los 10 primeros años, pues sometidos a lo que les ordenaba el rey Balduino. Era gente muy pobre que se dedicaba supuestamente a proteger los caminos que iban hacia Jaffa, ¿no?, los caminos de Tierra Santa, a proteger a los peregrinos. Pero es que 9 caballeros, por mucho que quisieran, en un no podían, ¿verdad?, terreno absolutamente plagado de maleantes, en el que la religión, prácticamente como ahora, porque eso no ha cambiado nada, seguía a puñaladas una contra otra, pues era sorprendente que 9 caballeros, por muy fornidos y muy valientes que fueran, lo hicieran. Pero lo cierto es que allí fueron, y la sensación que da es que fueron buscando algo. Y ese algo lo encontraron. Ese algo les sirvió para que en apenas 200 años se convirtiesen en el ejército más poderoso de Europa, ante el cual incluso se tenían que arrodillar los propios reyes. Ellos solo le debían obediencia al Papa. Esta gente encontró algo. ¿El Arca de la Alianza? Hay quien dice que sí, pero quizás lo más importante no es que encontraran el Arca de la Alianza. Yendo un paso más allá, grandes investigadores como nuestro querido Rafael Alarcón Herrera han defendido que lo que importaba no era el continente tanto como el contenido. Lo que había dentro del Arca era lo importante, y eso parece ser que fue lo que encontró la Orden del Temple. ¿Qué había dentro del Arca? Perdón, ¿los mandamientos o...? Pues se hablaba de documentos, documentación. Ya entramos siempre en esa otra acepción que tiene otro de los objetos que aparece en el libro, ¿no?, que es el Santo Grial, como sangre real. La posibilidad, imagínate, la posibilidad de que Jesús de Nazaret no hubiera muerto en la cruz, y que como todo rabí de Galilea de aquel tiempo, de la Palestina del siglo I, era un rabí ortodoxo, prácticamente estaban obligados por ley hebrea a casarse. No era extraño que tuvieran hijos. Por tanto, lo que importaba en aquel tiempo era el mensaje. Eso cambia a partir del siglo IV, cuando en el Concilio de Nicea se marcan las bases de lo que ha de ser el cristianismo actual. Ahí se pierde la figura de la mujer y, por supuesto,
la figura de Cristo se convierte en algo divino. No puede ser tan mundano como cualquiera del resto de mortales. Por lo tanto, esa parte familiar desaparece. Pero imaginemos que hubiera continuado durante los siglos. Lo vamos a hablar en la segunda parte, si te parece. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a descubrir algunos de esos objetos de poder menos conocidos. La búsqueda del Santo Grial, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón o la tumba de Jesús han alimentado durante siglos la imaginación de los hombres y han servido como argumento de miles de novelas y películas. Los han buscado personajes ficticios o reales, algunos tan populares como Indiana Jones o el rey Arturo y sus caballeros, y otros tan nefastos como el nazi Heinrich Himmler, y han dado lugar a miles de fábulas, novelas, leyendas y rumores. Pero detrás de la ficción y el mito existe una historia real. La de la búsqueda incansable que los hombres han llevado a cabo durante siglos para encontrar esos objetos que supuestamente pueden ayudarles a alcanzar el poder absoluto. Uno de ellos es un misterioso bastón ubicado en Argentina, el bastón de mando. ¿Pero dónde está el misterioso bastón de mando? Los cronistas del siglo XX aseguraban que Hitler, desesperado por mantener un poder que poco a poco se le escapaba de las manos, envió una expedición a los Andes con la intención de apoderarse del Ximihuinqui, el misterioso toqui lítico que en otros tiempos dio poder a aquel que lo custodiaba. El bastón de mando, el toqui lítico, que debe empuñar a aquel que cambiará el destino del hombre, fue supuestamente mandado construir por Multán o Bultán. Se trataba de un poderoso cacique de la protohistoria sudamericana y poseedor de todo el saber hermético que guardan los códices y las escuelas primordiales. Su nombre, muy parecido a Botán, hace pensar que se trata del mismo misterioso personaje que, según la tradición quiché, anduvo por el sur de México haciendo prodigios. Parece ser que el bastón es real. Los expertos dicen que fue encontrado en el Cerro Uritorco y tiene la respetable edad de 80 siglos. Y según se dice, forma parte de la leyenda del rey Arturo a través de uno de sus caballeros, Ser Perceval. Pero ¿dónde está actualmente este bastón de mando? Las teorías van desde la supuesta venta millonaria a un coleccionista europeo hasta las múltiples réplicas en manos de misteriosos personajes latinoamericanos en busca de poder. Vayamos tras su búsqueda de la mano de nuestro invitado. Ya os decimos que nos vamos a contar las típicas historias de siempre de objetos de poder, sino algunas diferentes. ¿Por qué comienzas tu libro con el bastón de mando, que por otro lado es uno de mis temas favoritos y objetos de poder que he podido tener en la mano, por lo menos? Lo sé, además me da mucha envidia, porque yo no he podido tenerlo en la mano. Yo llegué a Argentina precisamente en un viaje que hicimos juntos en el 99. Fuimos juntos con Iker, con Manuel Carballal, ¿no? Con Sierra también venía, Javier Sierra y Enrique de Vicente. Y Enrique de Vicente. Era un grupo muy diverso, muy diverso. Ajá. Y la verdad es que me dio pena porque en el año 99, cuando llegamos nosotros, hacía justo un año que el custodio del bastón de mando del Ximihuinqui, Guillermo Alfredo Terrera, un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, había fallecido y él era el custodio de este bastón de mando. Por lo tanto, ya no pudimos acceder a él, y a mí eso me dio mucha pena, me da mucha envidia que tú sí lo hayas tenido entre las manos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Terrera, no sé si años antes, no, yo he fallecido todavía, estuve en su casa en San Isidro y fue increíble la experiencia de tenerlo entre las manos. Se sentía que había mucho poder en ese asunto. ¿Cómo surge la historia? ¿Dónde se encuentra? Tú eres el invitado y eres quien la tienes que contar.
Vamos a ver, el bastón de mando es algo que nos enraiza con... Bueno, me preguntabas al principio que por qué empezar con ello, ¿no? Sí. Es que para mí era fundamental empezar con este capítulo para demostrar que los objetos de poder no solo están revestidos de magia, sino que están asociados tanto a fenómenos paranormales como en este caso es a fenómenos ufológicos actuales. Fenómenos ufológicos que en un pasado muy remoto, hablamos de 600, 700 años atrás, una etnia conocida como Khaimare o Genia, los conquistadores no sé por qué le pusieron el sonoro nombre de Comechingones, algún motivo tendría, pero el caso es que el original era el anterior. Me imagino que porque no sabrían pronunciarlo tan bien como yo, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me llamaba la atención cómo en el arte rupestre, sobre todo de los Comechingones, cuando te metes en esta zona de Argentina, 700 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, en mitad de la Pampa, surge esa ciudad, Capilla del Monte, y allí se encuentra el Cerro Uritorco, el cerro sagrado de la etnia de los Comechingones. Ellos ahí en su arte rupestre ya te mostraban, además de una forma verdaderamente sorprendente, con mucho detalle, las diferentes esferas, luces luminosas, cosas extrañas que veían en los cielos en su tiempo, ¿no? Sí, ellos evidentemente... Hace 600, 800 años. Claro, y ellos evidentemente lo asociaban ¿a qué? A sus dioses, los dioses que venían de arriba, ¿no? De hecho, además, tenían un conocimiento de las estrellas pues tan sorprendente que lo dejaron también plasmado en este lugar. Por lo tanto, cuando yo fui allí, fue precisamente porque Fernando Jiménez del Oso nos envió, tanto a Iker como a mí, a este congreso que organizaba un queridísimo amigo llamado Jorge Suárez, que se nos fue hace unos años. Bueno, pues... ¿Cuál mandamos recuerdos desde aquí todavía? Ya claro que sí, claro que sí. Pues la idea era empezar por eso, ¿no? Porque este libro no deja de ser un montón de viajes que me inspiró Fernando Jiménez del Oso, y sobre todo este para mí fue muy importante porque me descubrió que detrás de los fenómenos extraños, detrás de los fenómenos ufológicos, hay personas tremendamente encantadoras como Jorge Suárez, al que un día, no sé si maldito o bendito, la vida le cambió absolutamente al encontrarse con una esfera inmensa. Y la huella del pajarillo. La huella del pajarillo, en mitad del monte, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Él era su secretario de turismo de esta pequeña localidad, no tenía nada que ver con el fenómeno ovni, yo creo que jamás se había interesado, y un día aparece a 16 kilómetros una huella, un ovoide de 75 metros por 125. Juan José Benítez la definió como la huella ovni más grande descubierta hasta ese momento, fotografiada, ¿no? Y además muy ligada a una serie de sucesos luminosos que se estuvieron viendo en las noches anteriores. Ahí es donde, ahondando, escarbando, pues comprendí que aparte de fenómeno ovni había una cultura sorprendente, y esta cultura además se decía de ella que había sido custodia de un concepto tan bonito como es la piedra que habla. Detrás de la piedra que habla estaba el toquilítico, el simiwinki, o también conocido como el bastón de mando. Y ahí es cuando me metí en una búsqueda que me llevó precisamente a esa búsqueda quizás no tan amable que llevaron en su momento los nazis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Nómadas, con Álvaro Soto. Curazao es un diminuto país insular al norte de Venezuela. Su capital, Willemstad, está dividida por un canal. Es el único puente que abre flotante, una cosa muy única en el mundo entero. No hay muchos puentes flotantes ya. Una antigua colonia holandesa con sabor caribeño. La iguana se ve por todas partes, literalmente hasta en la sopa. Es la sopa de iguana. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. 900, 137, 137. Esta noche con Lorenzo Fernández, nuestro compañero, hablando de objetos de poder. Vayamos a Capilla del Monte, si te parece. Cerro Uritorco. Un lugar donde, según cuentas, los Comechingones ya habían luces, se siguen viendo luces ahora. ¿Está relacionado con el bastón de mando esta historia? Está relacionada porque en el año 1938, precisamente Guillermo Alfredo Terrera, el que citábamos anteriormente, entró en contacto con un señor, pues según definía él mismo, como un profesor pusilánime, sin ningún tipo de carácter, alguien en el quien jamás se hubiera fijado, de no ser porque mantuvo una conversación con él. Este señor se llamaba Orfelio Ulises Herrera. Bueno, pues Orfelio Ulises Herrera era un viejo profesor que aseguró haber estado durante mucho tiempo, aproximadamente 8 años, recorriendo Tíbet y Nepal. Allí estuvo aprendiendo de los viejos maestros, ¿no? De los maestros instructores, como él los denominaba, al punto de que entró en contacto con varios lamas importantes del budismo, al punto de que incluso él llegaba a decir que se comunicaba con ellos mentalmente. Bueno, pues ahí es donde Orfelio Ulises Herrera oye hablar por primera vez de esa piedra que habla, del simiwinki. Pues bien, cuando regresa a Argentina, después de recorrer prácticamente los Andes desde México hasta Chile, siguiendo las instrucciones que le habían dictado
en este lugar del planeta, en el Nepal y en el Tíbet. Bueno, pues estando en Argentina, de repente recibe una comunicación mental que le dice que tiene que ir al Cerro Sagrado de los Comechingones, a Uritorco, para excavar. Allí va a encontrar la piedra que habla. Parece ser que le costó bastante, pero así lo hizo. Fue a un lugar determinado donde le habían indicado, empezó a excavar y ahí encontró el Simiwinki. Bueno, pues a partir de ese instante se convirtió en el protector de uno de los objetos de poder más buscados de la historia. ¿Por qué? Porque se dice que el que obtenga el bastón de mando, el que lo tenga, acabará obteniendo precisamente el poder del mundo, ¿no? Será un poco lo que pasaba con la lanza de Longinos, ¿no? Tendrá la posibilidad de crear imperios. Bueno, pues en este entorno en el que, por ejemplo, dentro de la Universidad de Córdoba existía la Escuela Primordial de Ciencia Hermética, Guillermo Alfredo Terrera, que debía de ser un chaval muy curioso por aquel entonces, apenas tenía 25 años, estaba doctorando en Ciencias Sociales y en Derecho, entró en contacto con Orfelio Ulises Herrera, conoció esta historia y pudo ver el bastón de mando. Bueno, pues a partir de ahí comienza una historia que a mí me parece fascinante. Por ejemplo, Juan Domingo Perón, el presidente de Argentina, en un momento determinado quiso tener ese poder del bastón de mando, sabía lo que atesoraba y por lo tanto lo quiso colocar en su palacio de la Plaza de Mayo, en una de las ventanas. Lo que pasa es que en este caso Orfelio Ulises Herrera dijo que no. Él sabía que el poder había que utilizarlo para otro tipo de cosas, no quizás más metafísicas. Se decía de Juan Domingo Perón que había pertenecido, por ejemplo, a la escuela espiritista Basilo, a los caballeros americanos también de la Orden del Fuego. Por lo tanto, conocía perfectamente todos los entramados misteriosos, esotéricos que rodeaban a este tipo de objetos de poder. Él quería ser el heredero, el custodio, una vez Orfelio Ulises Herrera llegara a la conclusión de que su misión había terminado. Pero cuando llegó el momento, Orfelio Ulises Herrera no lo hizo. Y yo me imagino la escena, porque además así la describió el propio Terrera hace tiempo, yo me imagino la escena en las faldas del Uritorco, a plena noche, con la luna llena, con las manos, todos los integrantes se habían dado las manos formando un octógono, quemando leña sagrada del Cerro Uritorco. Era la única forma de llevar a cabo este ritual para nombrar al nuevo custodio. En ese instante, Orfelio Ulises Herrera dijo que el nuevo custodio, el Inti Chacmani, el protector de la luz del sol, sería el doctor Terrera. Hemos hablado algunas veces de este bastón de mando. ¿Qué forma tenía? ¿Qué peso? ¿Cómo era? El bastón de mando tenía, ¿cuántos? ¿80.000 años? Tenía 8.000 años, perdón. 80 siglos. 80 siglos. Esto además fue un estudio que se hizo en el Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo tanto estamos hablando de que hay informes que la datación es real. Sea lo que sea, no sabemos exactamente para qué se utilizaba en su tiempo, pero tiene la friolera de 80 siglos y es un objeto aproximadamente de 1,10 m de largo, en su parte más ancha tiene 4 centímetros, está totalmente pulido y lo que llama poderosamente la atención, Miguel, es el hecho de que cuando fue pulido, puesto que se ha demostrado que tiene 80 siglos, en ese tiempo ni se tenía la técnica ni los medios para poder hacer un objeto de este tipo, que es de basalto azulado y, como te digo, tiene un pulido extraordinario. ¿El peso? El peso no lo sé. Ahí, mira, me has pillado. Vale. ¿Qué ocurre con ese bastón? Pero vamos, que pesa mucho, ¿eh? Tú de todas formas lo has tenido entre las manos, ¿no? Pues yo no soy el invitado, eres tú el que cuentas. Parece que pesa mucho más de lo que realmente pesa, ¿no? Según cuando lo tienes encima. ¿Y qué pasó con él? Guillermo lo tiene, hablaban con él, hacían un montón, Guillermo Terrera lo tuvo, mejor dicho, hacían rituales con él, algunos poderosos de América se acercaban a esos rituales donde la piedra hablaba. ¿Y qué pasa con el bastón de mando? El bastón de mando se sabe que lo tiene Guillermo Alfredo Terrera como custodio, que era hasta el año 98, que es cuando fallece. A partir de ahí se le pierde la pista. No se sabe qué ocurre con este bastón de mando. De hecho, son rumores principalmente, no hay ninguna certeza, ¿no? Se hablaba que el bastón de mando evidentemente interesaba a gente poderosa. Y esa gente poderosa estaba dispuesta a pagar lo que fuera por obtenerlo. Y de esta forma surgió el rumor de que alguien de Europa, muy interesado y muy conocedor de la historia del Simiwinki, lo había comprado. Esta fue una de las primeras opciones. También se barajó la idea de que el bastón de mando había sido partido en 3 trozos y había sido devuelto al lugar del que, en su momento, Orfelio Ulises Herrera lo encontró. Es decir, se enterró en determinados lugares clave de este Cerro Sagrado Uritorco. Pero vuelvo a repetir, estamos ante elucubraciones, no hay certeza ninguna, nadie sabe dónde está el bastón de mando. Pero sí existió, hay pruebas. Se han hecho estudios sobre él, tenía mucho poder y Hitler no lo pudo... No lo pudo conseguir, pero lo persiguió, y lo persiguió por un motivo muy sencillo. Vamos a ver, estamos entre el año 1200 y 1220. Hay un señor que se llama Wolfram von Eschenbach, era un trovador, escribe una epopeya en más de 20.000 versos. Bueno, pues en esta epopeya, en uno de sus versos, habla del bastón de mando y de la piedra que habla. Y además, el protagonista de esta obra, que se llama Parsifal, pues parece ser
que va al otro lado del Atlántico en una nave sagrada, incluso se lleva el grial para buscar precisamente el bastón de mando. Brevemente te lo voy a leer porque es que yo creo que es bastante revelador, ¿no? Y esto es lo que hizo que de una forma u otra el régimen nazi, sus gerifaltes, Hitler, pues enferecieran y se fueran para allá para intentar conseguirlo. Decía Eschenbach en su texto que por el Atlántico Océano realizará un largo viaje, se refiere a Parsifal, hasta las puertas secretas de un silencioso país que Argentum se llama y así siempre será. Ahí está el Simiwinki. Argentum se parece mucho a Argentina, ¿verdad? Qué curioso. Déjame que mandemos desde aquí, yo sé que en Argentina nos están escuchando gente muy relacionada con esta historia. Saludos desde España. Quizá algún día nos puedan dar alguna respuesta de ese bastón de mando. Ojalá, porque la verdad es que es uno de esos objetos que lo hemos tenido, lo has tenido tú, lo ha tenido... Hay un documental fantástico que recomiendo a los oyentes que realizaron en su momento dentro de la serie En busca del misterio, Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez, donde ahí mantienen una conversación con el doctor Terrera, donde les muestra el Simiwinki, donde ellos mismos lo cogen. Ahí se pueden hacer una idea de lo que era ese bastón de mando. Y es una pena que habiéndolo tenido tan cerca se haya ido. Sí, pues saludos a alguien que tiene seguramente respuestas a todo esto en Argentina y nos está escuchando. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Es nuestro primer objeto de poder, pero hay más. Escuchad. Esta noche, en Espacio en Blanco. Howard Carter en el año 1922, abrió la tumba, la KV62, la famosísima tumba de Tutankamón, y se encontró dentro un montón de cosas, pero había 6 carruajes. Había 2 que eran ceremoniales, había otros 2 que se cree que eran militares, había uno que estaba muy ornamentado, pero había uno que era muy especial, muy raro, que cuando se lo enseñaron a un ingeniero de la Fórmula 1 dijo, eso es un coche de carreras. Antes esbozabas un poco la historia de Jesús, que era un rabí, y como rabí se tenía que casar. Cuéntanos, ahora puedes ampliarlo. ¿Y murió realmente y está en Jerusalén o fue a Cachemira, como cuentan algunos? Claro, que es otro de los lugares de poder que muchos han buscado, ¿no? Es que imagínate, si realmente Jesús... Lo primero que nos preguntamos, si Jesús está enterrado en Cachemira, ¿qué pasa con la resurrección? Es algo importante, te quiero decir. Te lo preguntas, sí, te lo preguntas. Claro, es algo importante. Jesús ascendió a los cielos, no debería de estar enterrado en ningún sitio. Bueno, pues en este caso es la primera pregunta que yo me hacía en el año 98, cuando precisamente en compañía de Fernando nos fuimos para allá, ¿no? Nos fuimos al norte de Pakistán, nos subimos pues prácticamente el Karakorum hasta Gilgit, que está a 5.500 metros de altura, por unos paisajes, maravillosos, ¿no? Estás hablando de puentes colgantes, en fin, paisajes únicos, ¿no? de este lugar. Y la verdad es que cuando te planteas la posibilidad de que Jesús esté enterrado en Cachemira, es que qué mayor objeto, qué objeto de poder más importante puede haber. Es que hablamos del Arca de la Alianza, el Grial, hablamos de la Piedra del Destino, pero si realmente está el cuerpo de Jesús, no hay nada más importante que eso, ¿no? Y lo que se baraja en esta historia, que surge a raíz de un libro que se publica en el año 1976, Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser, era la posibilidad de que Jesús, casi en connivencia con Pilatos, pues permitió ser crucificado, pero lo descolgaron malherido. Ahí le curaron con una serie de hierbas y de esta forma se fue a través de ese monumento vertical, el más importante de la historia de la humanidad, que es Sharai Reshan, la ruta de la seda. En una caravana de mercaderes se fue a una tierra en la que él ya había estado. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, y esto cualquier historiador te lo dirá, desde los 12 años más o menos hasta los 29 años, de Jesús en las Sagradas Escrituras no se sabe nada, no sabemos dónde está. Sabemos que desaparece y sabemos que vuelve a aparecer ya para su vida pública y para al cabo de 3 años pues cumplir su misión en esta tierra, ¿no? Pero en ese tiempo no sabemos dónde está. Bueno, pues lo que se plantea en esta historia es que Jesús había estado durante ese tiempo aprendiendo precisamente en esta tierra donde se encontraban, siempre se habla de maestros, siempre se habla de ciudades etéreas, ¿no? Como Shambhala, siempre se habla de lugares en los que hay una especie de gobierno de maestros que no es el gobierno que nosotros conocemos ahora, no tienen ninguna ambición más allá de proteger incluso los designios de la humanidad. Y se plantea que Jesús fue allí como aprendiz y acabó siendo maestro. Cuando falleció, cuando supuestamente murió, resucitó, entre comillas, se fue con esta caravana de mercaderes y allí pudo vivir con su descendencia hasta los 65 años. Yo no sé si esta historia pasó o no, pero lo cierto es que hay documentación suficiente, por lo menos, Miguel, para dudar. La gente de la zona de Cachemira hablan de un personaje al que adoran también, ¿no? Como un santo, Jesús o Yesa, no sé cómo le llaman. Isa es una derivación de Yeshua, es Jesús,
Y para ellos es la realidad de que está enterrado allí. Vamos a ver, tú puedes ir a Srinagar, que es la capital de Cachemira. Allí hay una tumba, la tumba del Rozabal, donde prácticamente todos los años, todos los días, cada año puedes observar a cientos de personas que entran allí en una veneración constante. De hecho, lo que planteaba Andreas Faber-Kaiser en su trabajo, después de acudir al lugar, que estamos en el año 75, cuando Andreas Faber-Kaiser va allí, te aseguro que a nosotros nos costó horrores llegar, pero es que en el 76 tenía que ser todavía más difícil. Por lo tanto, él llegó, entrevistó a la gente, habló con ellos, le ofrecieron documentación, y es aquí cuando conoce a un señor llamado el profesor Hasnain. Este señor era el director de los archivos estatales y departamentales de Cachemira. Bueno, pues este señor le cuenta que en el año 65 él sube concretamente a la región de Ladakh, está durante un tiempo en la masería de Led, se queda aislado por el invierno, es casi una historia de película, se queda aislado por el invierno, y el hombre, lejos de desanimarse, lo que hace es empezar a hurgar, ¿no?, en esos papiros milenarios que había en esta lamasería. Y ahí es donde empieza a oír hablar de Isa, de un personaje verdaderamente curioso que se repite, su nombre se repite prácticamente hasta documentos del año 180 después de Cristo, en la que se supone que se habla de la presencia de un hombre de tez pálida que cuenta cosas muy extrañas. A partir de ahí se da comienzo la veneración, pero lo verdaderamente curioso, Miguel, es que incluso en estos documentos se habla de que Isa era uno de los santos principales del panteón budista. Lo que pasa es que nunca fue considerado, digamos que de la cúpula, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca sus seguidores admitieron la autoridad del Dalai Lama. ¿Por qué? Porque los seguidores de Isa se llamaban a sí mismos cristianos. Qué curioso. Sin embargo, como decíamos en esta introducción, no solamente, y tú hablas en tu libro, creo, de ello, no solamente había una tumba o una supuesta tumba de Jesús en Cachemira, sino en el jardín, en Jerusalén, una tumba en Japón. Danos más datos de esto. La de Japón la verdad es que es la más rara, ¿no? Pensar que hay una tumba en Japón que además cada año atrae a más de 30.000 fieles es curioso, ¿no? ¿En qué parte de Japón? Está en Meta, que es la región de Okinawa. Es un pueblecito muy pequeñito, pero además prácticamente, o sea, no es una gran ciudad, por lo tanto es relativamente inaccesible, y aún así atrae a más de 30.000 personas. Esto surge en unos documentos milenarios que se llaman Takenouchi, donde se habla de la presencia de Jesús de Nazaret, ni más ni menos que en Japón, donde fue a aprender, donde se encuentran los maestros. Cualquiera que sepa de esoterismo, pero no de este esoterismo barato que se nos vende, sino del esoterismo tradicional, clásico, el de verdad, sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Y allí en Japón se supone que Jesús, una vez que es crucificado, baja de la cruz, es llevado a este lugar y es enterrado, ¿no? Vive unos años y es enterrado. Aquí se habla incluso de 120 años. O sea, es una barbaridad. Pero lo curioso es que además se comenta que fue con su hermano Ishikuri. Y los japoneses, que son, pues como son, muy educados, no engañan a nadie, no te dicen que al lado la tumba que hay es la de su hermano. No, está enterrado su hermano, o por lo menos un trocito, ¿no? Porque lo único que hay enterrado de su hermano es la oreja. O sea, ¿sí? y te lo dicen así de claro. Dicen, mira, aquí tenemos a Ishikuri, que es también un lugar de veneración, pero vamos, solo está la oreja. Te lo dicen así, ¿no? Fíjate tú, si eso pasa en España, tendríamos, vamos, una caravana de... ¿Y por qué solo la oreja? Porque fue el único que quedó de él. No me preguntes cómo fue, pero fue el único que quedó de él. Vale. Relés a todos otro lugar también donde se plantea que puede estar la tumba de Jesús. Sí, ahí es sobre todo por una serie de... Bueno, pues yo creo que seguramente los oyentes saben sobradamente lo que ocurre a finales del siglo XIX en Rennes-le-Château con la historia de la Abad Saunier, que encuentra los documentos dentro de un pilar visigodo cuando está restaurando su iglesia de Magdalena en este pequeño pueblo. Bueno, pues se ha hablado de todo, ¿no? Se ha dicho que si son genealogías, que si ahí están reflejadas ni más ni menos que la línea de descendientes de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Es para sospechar, la verdad es que a mí me hace dudar bastante, pero bueno, es una línea de investigación. También se habla de que la sangre real no es ni más ni menos que, pues eso, ¿no? El sangral, ¿no? El grial, en una metáfora de las muchas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero es que muy cerca de Rennes-le-Château se encuentra el Monte Cardú, que desde tiempos ancestrales, prácticamente como si fuera una especie de Uritorco, pero en este caso en Francia, es considerado un cerro sagrado. De hecho, fíjate tú, hasta en el año 2012, cuando la célebre profecía, se decía que quien acudiera al Monte Cardú, al pueblo que hay justo a la vera del Monte Cardú, en las faldas, pues se decía que llegaría el fin del mundo, pero quien estuviera allí, pues ascendería a los cielos. Siempre se ha considerado un lugar tremendamente mágico. Y allí se baraja la idea, hay una corriente heterodoxa que baraja la idea de que en un momento determinado pudo estar contenido el cuerpo de Jesús de Nazaret y de su mujer María Magdalena. No sé qué decir, esto es muy fuerte, porque no hay argumentación ninguna salvo la propia homofonía de las palabras. Cardú se ha derivado en Corps de Dieu, cuerpo de Dios.
Hay una larga tradición de investigación a este respecto que sería muy largo de enumerar, pero son muchos los investigadores que consideran que si Jesús finalmente no resucitó, pues lo mismo que pudo estar enterrado en el Santo Sepulcro o en la tumba del Jardín o en Japón, que ahí yo no lo creo, o en Cachemira, que quizás sea la parte más cercana, pues ¿por qué no pudo estar en el lugar donde precisamente surgió la Orden de los Caballeros del Temple, muy cerca además del castillo de Blanchefort, donde nació el cuarto gran maestre de la Orden del Temple, que estaba muy ligado precisamente a ese crecimiento exponencial extraño que sufrió la propia orden? Abriendo nuevas rutas y nuevos caminos a esos misterios de la humanidad y algunos objetos de poder. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Todavía nos queda uno más. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Espacio en Blanco. Una puerta a lo desconocido. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional. Vayamos a la búsqueda de otro de esos objetos legendarios. Se le conoce como el orichalcum, el metal sagrado de la Atlántida. Orichalcum, oricalco u orialcon es el término con el que se designa a un metal legendario mencionado en escritos antiguos, siendo los más significativos los escritos de Platón sobre la Atlántida. La palabra orichalcum significa cobre de montaña y deriva del griego. Según estudios de muchos especialistas en metales e historiadores de la minería, el oricalco u orichalcum no es más que una aleación de cobre, zinc y plomo, muy probablemente el conocido como latón dorado. Aunque es una aleación que hoy no consideramos más valiosa que el oro y el platino, por aquel entonces era un metal con mucho valor en la religión, el que se usaba para rendir culto a Poseidón y otros dioses de la antigua Grecia. Sin embargo, la referencia dada por Platón en Critias elimina la posibilidad de que sea una aleación de metales, ya que se le extraía de la tierra en muchos lugares de la isla. A la vista de esta descripción, algunos arqueólogos han pensado que el oricalco no era más que el ámbar. Precisamente durante la Edad de Bronce, el ámbar era uno de los principales productos que desde la península de Jutlandia los navíos de Tartesos exportaban a todo el Mediterráneo, junto con el estaño, el bronce y la plata. En enero de 2015 encontraron lo que podía ser un barco cargado de dicho elemento en un barco hundido en el sur de Sicilia, en el mar de Gela. ¿El metal de los dioses de la Atlántida? Conozcamos algo más de todo ello. Cientos de preguntas estamos teniendo aquí, un montón de oyentes que quieren preguntarte cosas, a ver si nos da tiempo. ¿Qué es eso orichalcum, el metal? El oricalcum, el mítico, no el que se encuentra hace prácticamente unos meses, podemos decir, que ha hecho que vuelva de nuevo a la palestra el tema de la Atlántida y también, por supuesto, el de su metal sagrado, era precisamente eso, era el metal sagrado, según Platón, de la Atlántida. Lo que pasa es que en este caso el oricalcum de la Atlántida no estaba aleado, no tenía mezcla ninguna. En el caso del que se encuentra en Gela hace unos meses, en lo que es Sicilia, en este pez hundido prácticamente en el siglo VII antes de Cristo, pues era mitad, no, era un 80% cobre más o menos, un 20% de zinc, con lo cual ya había sufrido una aleación. En el caso del oricalco de la Atlántida no había aleación ninguna, por eso se barajaba la idea de que fuera el ámbar, no un mineral puro en este caso. Y se decía de él que era tan sagrado que durante un tiempo, por ejemplo, las monedas del emperador Augusto se acuñaban con oricalco. Se decía incluso que el templo de Poseidón de la Atlántida estaba totalmente recubierto de oricalco. Hubo un tiempo en el que el oricalco, en este caso la aleación de cobre, tenía
un valor superior incluso al propio oro. Se utilizaba pues para transacciones de intercambio, por ejemplo, de comercio, ¿no? Era un mineral que se utilizaba para... Sí. Déjame te preguntar. Sí. O sea, ¿es cierto que existió ese metal? No la aleación, sino el metal. ¿Hay pruebas de que eso es cierto? Eso es lo que se está buscando. Vale. Eso es lo que se está buscando. Mira, en el libro intento mostrar 3 tipos de objetos de poder. Por un lado, los objetos legendarios, ¿no? Wotan y su martillo, en este caso el martillo de Thor, el Mjolnir, se entraría dentro de esa categoría de legendarios, aunque los nazis pensaban que sí, que existió y por eso lo buscaban. Luego estarían los que estuvieron, pero que no se han encontrado. Arca de la Alianza sería uno de ellos. Oricalco también posiblemente sería uno de ellos. Y luego están los que están, el Simiwinki, Santo Grial, etcétera, ¿no? En el caso del Oricalco se piensa que sí, que pudo existir y por eso se sigue buscando, porque además lleva asida no solo esta suerte de poder que da a quien lo tenga. Si en la Atlántida estaba en el templo mayor, que era el templo de Poseidón, será que era algo importante, ¿no? Por lo tanto, suponiendo que la Atlántida existió, pues aceptemos que también existió el Oricalco, ¿no? Y por eso era buscado, aunque también tenía a su vez, estaba revestido, por decirlo de alguna forma, de una suerte de maldición. Vale, hablando de maldiciones, nos queda poco tiempo. Había una maldición con la lanza de Longinos. Esa es buenísima. Cuéntamela. Nos preguntaba algún oyente sobre ello. Pues se decía precisamente que era capaz de crear imperios. El problema es que quien la tuviera, si la perdía, iba a morir de una forma terrible. Bueno, pues eso ocurrió con el emperador Constantino en el siglo IV, en el siglo IX también ocurrió con Carlomagno, posteriormente con Enrique el Pajarero, el fundador de la Casa Sajonia. Bueno, fueron muchos, ¿no?, los que cuando la tuvieron ganaron batallas de una forma verdaderamente sorprendente, parecía que estaban iluminados por los dioses, y cuando la perdieron, pues murieron. Federico Barbarroja la perdió yendo a la tercera cruzada, creo recordar, a Jerusalén. Se le cayó por ahí. Se le cayó y al cruzar el río se ahogó el pobre, o sea, fue casi inmediato. Bueno, pues en el caso de Hitler, cuando por fin consiguen la lanza, pues podemos ver que durante 5 años prácticamente convierten a Europa en un pequeño infierno, ¿no? Van arrasando allá por donde pasan, ¿no? Esto ocurre hasta el 30 de marzo del año 1944. Ese día Berlín está siendo bombardeada por el 7º ejército norteamericano. Hay 22.000 soldados SS, 100 Panzers, 22 regimientos de artillería alemanes que están defendiendo Berlín. Bueno, pues en un momento determinado una bomba cae sobre la capilla acorazada de Santa Catalina. En su interior se encuentra la lanza de Longinos, la que se utiliza para atravesar el costado de Cristo. Bueno, pues Hitler en ese instante, para no perderla, da la orden de que sea trasladada a la Plaza Panier, concretamente a los sótanos de una escuela, de forma preliminar. Lo que ocurre es que los soldados que acuden a este lugar, en vez de llevarse la lanza del destino, se llevan la espada de San Mauricio, que hay que decir que era muy parecida. De esto Hitler jamás se enteró. Pero los soldados americanos sí. Aquí es cuando entra la compañía C, el 3er regimiento encabezado por el teniente William Horn, al que se le encomienda que tiene que ir a la cámara acorazada para hacerse con la lanza del destino. Y así lo hace. El 30 de abril, cuando por fin consigue entrar dentro de la cámara acorazada, se planta delante del altar mayor de Santa María de Cracovia. Justo encima está un pequeño paño de color dorado, encima un terciopelo, y sobre este la lanza del destino, y en el instante en el que William Horn está cogiendo la lanza, no sabe lo que está haciendo. En ese instante, según dice la tradición, la lanza está cambiando de dueño. ¿Sabes lo que hace Hitler justo en ese instante? No. Descerrajarse un tiro en la cabeza. La maldición se vuelve a cumplir. Y casi para terminar, ¿sabes dónde está la lanza? Está en el Palacio de Hofburg, otra vez en Viena. Se puede ver, es parte del tesoro de los Habsburgo, con lo cual pues no se puede tocar. Te pueden echar la bronca, pero se puede ver. Vale. Quiero casi para terminar que me cuentes esas cositas que tienen relación, parece ser, con España. ¿El Arca de la Alianza la buscaron los nazis en España? Fue a raíz de... Un minutito tenemos. En un minutito. Bueno, pues un cabalista judío que fue sacado del campo de concentración de Mauthausen, era descendiente de los sefardíes, fue traído a España porque había una serie de documentación que había sido traída a España desde Egipto, donde se indicaba el lugar en el que se podía encontrar el Arca de la Alianza. Lo que pasa es que era fundamental ir a Toledo con este cabalista para ver dónde se encontraba otro de los objetos sagrados, la mesa de Salomón. Se decía que en la mesa de Salomón estaba el Shema Shemaforás, el nombre de Jesús, que era fundamental, el nombre de Dios, que era fundamental nombrarlo para activar el arca. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Pues bien, pasaron por el Museo Arqueológico Nacional, allí estuvo Wilhelm Canaris, que era el jefe de la Abwehr, de los servicios secretos alemanes, se reunieron con varios miembros de la SIN, de los servicios de inteligencia militares españoles, obtuvieron una documentación, se hablaba de una fragata Arapiles que había traído parte de un secreto, vamos a decirlo así, de Egipto, y a partir de ahí se inicia lo que se conoce como Operación Trompetas de Jericó. En ese instante, los nazis se van a Egipto y comienzan a excavar para buscar el arca. Qué curioso. Esa música casi nos indica que tenemos casi que irnos, o sea que me toca despedirte.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Igualmente, Miguel. Forma de contacto para saber más cosas, criticarte, decirte dónde está sobre todo criticarnos. El bastón de mando, decirte dónde está escondido ahora. O para saber más de templarios, nazis y objetos sagrados, ¿dónde? Pues mira, en digital nos pueden ver en www.revistaenigmas.com, que es una web que hemos activado hace apenas 6-7 meses y le estamos constantemente renovando con mucho contenido, sobre todo multimedia, y ahí hay formas de entrar en contacto con nosotros. Y si lo quieren hacer en persona, este jueves que viene, día 2 de julio, estaré en Barcelona, en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, a partir de las 7 de la tarde, precisamente presentando este libro. Sí, un placer. Espero no tardes tanto en volver a esta que es tu casa y que sigamos, hay muchos misterios por descubrir, y sigamos juntos de vez en cuando viajando y atisbándolos, tocándolos si podemos. Ojalá, que así sea. Feliz verano. Igualmente, Miguel, gracias. Gracias, ha sido un placer. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Viene otro invitado sorprendente a darnos datos de un tema sorprendente. Los misterios de las carreras tienen que ver con la Fórmula 1 y si tenemos tiempo os damos más datos de otros asuntos en los que estamos metidos. No olvidéis la cita del próximo fin de semana, 900-137-137. No os perdáis ese súper programa. Os queremos ver cerca de nosotros, el misterio se acerca. Este es el Espacio en Blanco, enseguida volvemos. Era una noche muy oscura y aquella luz salió de pronto del cielo. La habitación se enfrió de repente y noté que algo me acariciaba el pelo. Creía que estaba solo. Oí la madera crujir y unos pasos acercándose. A ellos les ha pasado. ¿Y a ti? Tienes la oportunidad de compartirlo en el programa especial de Espacio en Blanco. Los mejores expertos del mundo del misterio y los casos más sorprendentes de los oyentes se unen en una noche especial. Escribe un correo a elmisterioseacerca@gmail.com. Cuéntanos tus experiencias con lo desconocido y asiste como público la noche del 5 de julio. El misterio te espera.